Ya estamos ahí, capítulo 3, versículo 7, empieza. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice, ¿qué dice? El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. Dice, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aún que tiene, ya me perdí. Delante de ti hay una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has renegado mi nombre, o no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré, fíjense mis hermanos, que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, dice, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él, dice, escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Voy a hacer una breve oración de agradecimiento. Señor, te doy gracias porque tú nos has traído hasta este momento, Señor, para nosotros como iglesia ser edificados, ser exhortados, también posiblemente ser elogiados por todo lo que nosotros hacemos, Señor mi Dios, pero también hay una exhortación, hay palabras de exhortación, Señor, también de reprensión, Señor mi Dios, y te damos gracias, Padre. Te doy gracias, Padre, que tú nos has permitido de conocer con respecto a la iglesia, y el día de hoy nos ponemos una vez más como así dice tu palabra, el que tiene oído, y nosotros tenemos oído, Señor. Ayúdanos a escuchar de tu palabra, y a mí, Señor, dame de tu palabra, o dame de tu gracia para poder seguir compartiendo tu palabra que tú has puesto en mi corazón. Y Señor mi Dios, que no salga ninguna palabra corrompida de mi boca, y que toda tu iglesia, Señor, sea edificada el día de hoy. Gracias, Señor mi Dios, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, hemos abundado de temas que nos han ayudado a entender y comprender quién es la verdadera iglesia. Por lo cual nosotros, mis hermanos, a través de nuestro Señor Jesús, que hemos recibido a nuestro Señor Jesús en nuestro corazón, nosotros ahora somos esos privilegiados de ser la iglesia de Cristo. Tenemos ese privilegio, mis hermanos, de ser la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, mis hermanos, no puede ser una religión o una doctrina, sino que todo aquel que ha nacido de Dios, que ya lo he mencionado y lo sigo repitiendo, ¿verdad? Para que todos los que estemos aquí se nos quede bien en la mente lo que dijo Jesús a Nicodemo, que es necesario nacer de nuevo. Bueno, y Romanos también, Pablo a los romanos dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces es muy importante, mis hermanos, creer, pero también es más importante confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor.
que Jesús resucitó de los muertos, que Jesús es el que murió por nuestros pecados y por Él es que estamos aquí. Por Él es que estamos aquí. Nada, mis hermanos, nada podemos hacer por nuestra propia cuenta, sino que Él es el que nos ha traído aquí. Él es el que puso en tu corazón de venir hoy aquí. ¿Ok? Aunque no quisieras, tal vez hay algunos que han venido, tal vez traídos, ¿verdad? O invitados. Pero mis hermanos, hay algo muy importante. Este día, tal vez alguien posiblemente podría decir, bueno, voy a escuchar a ver qué. Pero esa palabra que tú vas a escuchar el día de hoy, esa palabra va a cobrar vida a su debido tiempo. No sé cuándo, pero Dios, mis hermanos, es maravilloso. Y de esa manera Dios trabaja con cada uno de nosotros. Bueno, hoy aprenderemos de una iglesia que todos, mis hermanos, que todos, o más bien el deseo de Dios con su iglesia es que todos fuéramos como la iglesia de Filadelfia. ¿Cuántos de nosotros ponemos esto en nuestro corazón el día de hoy y decir, yo quiero ser como la iglesia de la Filadelfia? Quiero, o más bien, por ejemplo, como mis hermanos, como encargado o como pastor interino de esta congregación, mi deseo, mi anhelo es que nosotros seamos una congregación fiel al Señor, una congregación fiel, que no se rinde ante las adversidades, que no se desanime, que no, ahora sí que no sea una iglesia cobarde, una iglesia valiente, una iglesia que puede testificar de Cristo, mis hermanos, en todo lugar, ¿ok? Donde quiera que nosotros vayamos. Así es que vamos a empezar un poquito con respecto a conociendo la iglesia o la ciudad de Filadelfia. Filadelfia fue fundada, dice que en el año 189 antes de Cristo, por un rey llamado Eumenes II. Así es que Pérgamo, o sea, dice que la ciudad de Filadelfia estaba entre Pérgamo y Sardis, también entre Colosas, estaba sobre esa ruta. La ciudad estaba ubicada encima de una placa tectónica que lo llevó a sufrir continuos terremotos. Dice que en el año 17 después de Cristo, Filadelfia fue destruida por completo a causa de un terremoto. Filadelfia, que en griego significa el que ama a su hermano, es lo que se llama Filadelfia, el que ama a su hermano. Esto se debió a su fundador. Este rey que fundó dice que tenía un hermano, ¿ok? Pues obviamente amaba a su hermano y por eso puso este nombre a la ciudad Filadelfia. Con respecto a esta iglesia, hay dos denominaciones cristianas con este nombre de Filadelfia. Hay uno en Oklahoma, ¿ok? En Edmond, Oklahoma. Esta iglesia fue fundada en 1989, ¿ok? En Oklahoma. Pero también hay otra iglesia que se llama Filadelfia en España. Una iglesia pentecostal en España que tiene una fuerte presencia en la comunidad gitana. Dice, se formó en 1967 con el propósito, con el fin de ser una iglesia con todos los principios que vemos y que leemos aquí en Apocalipsis capítulo 3. Vamos a empezar ahora en el versículo 1. ¿Qué dice en el versículo 1, mis hermanos? Versículo 7. Apocalipsis 3, versículo 7. Deja una señal ahí porque vamos a estar regresando a este capítulo 3. Versículo 7 dice, el mensaje a Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Recordemos que el ángel es el pastor o encargado, el ministro de la iglesia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David.
el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Ok? La iglesia Filadelfia. Vamos a empezar. ¿Cómo se describe nuestro Señor Jesús aquí, mis hermanos? El santo. ¿Qué quiere decir santo? ¿Ok? ¿Qué quiere decir santo? La palabra santo viene de la palabra agios, que significa sagrado. Significa puro, sin mancha, consagrado, separado, propiamente reverenciado, digno de reverencia, semejanza a Dios o de Dios, la naturaleza íntima de Dios, separado para Dios, reservado para Dios y su servicio. Esa es la palabra santo. Entonces, cuando dice Jesús aquí, el santo, ¿ok? Este dice el santo, está diciendo, este dice el consagrado, este dice el puro, el que no tiene manchas, el cordero inmolado, consagrado, separado para Dios, el verdadero. ¿Ok? Está diciendo el digno de reverencia, el que es Dios, porque dice, es la naturaleza íntima de Dios. Entonces Jesús vino a representar el Padre totalmente, mis hermanos, su divinidad, su santidad, todo. Era divino, porque es Dios. Entonces, mis hermanos, nuestro Señor Jesús se representa o se presenta como el santo. En realidad, esta era una de las formas, o escuchen, de las que Dios se conoce en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, nada más, solamente escuche. En la profecía de Isaías se menciona como el santo de Israel, ahí mis hermanos, varias veces, como 25 veces, como el santo de Israel. Incluso podemos decir, de donde, mis hermanos, de donde Dios se manifiesta, se describe como el santo. ¿Cuántos de nosotros también nos acordamos, mis hermanos, cuando Moisés, cuando vio la zarza encendida? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Quita tu calzado, porque donde tú estás, ¿ok? Lugar santo, tierra santa es. Por lo tanto, mis hermanos, si Dios, obviamente Dios se manifiesta en este lugar podríamos decir que es un lugar santo. Por eso, mis hermanos, yo les pido a ustedes que cuando entren aquí, mis hermanos, tenemos que respetar, tenemos que, porque aquí en este lugar es donde Dios se manifiesta a través de nosotros, a través de sus hijos. ¿Ok? Por lo tanto, debemos respetarnos unos a otros en este lugar, respetar a los demás, respetar a mi prójimo, respetar a los ancianos, ¿verdad? Todos, a mi maestro. Debemos entonces concluir, mis hermanos, que la identificación de nuestro Señor Jesucristo como el santo es una clara manifestación de su deidad. Está diciendo que Él es Dios ahí. Además de eso, dice el verdadero. El verdadero significa el auténtico, el franco, el sincero, digno de confianza. Por lo tanto, mis hermanos, nuestro Señor Jesús es digno de confianza. Tú te puedes acercar a Él y expresarte con Él. ¿Qué es lo que tú estás sintiendo? ¿Cuáles son tus dudas? ¿Cuáles son tus preguntas, mis hermanos? Todo. Tú te puedes presentarte a nuestro Señor Jesús con totalmente confianza, una confianza plena, que Él te responderá. Él es real. Él es genuino, en Él no hay falsedad. Por eso dice el verdadero. No hay falsedad en Él, no hay mentira en Él. En Él se puede confiar. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Él es la verdad.
Leamos Primera de Juan 5:20. Primera de Juan 5:20. Primera de Juan 5:20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para reconocer al que es ¿qué? Verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Cuántos, mis hermanos, a poco no nos causa esto algo en nosotros? Juan dijo: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Para qué? Para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Mis hermanos, por eso muchas veces nosotros no entendemos las cosas de Dios. ¿Saben por qué? Porque no hemos recibido al Hijo de Dios en nuestros corazones. Él es el que a través de su Espíritu nos revela, nos da el entendimiento para conocer quién es Jesús. Aquí es el verdadero. Ahora dice: el que tiene la llave de David. Isaías profetizó de Jesús, mis hermanos, que vendría uno que tendría las llaves de David. Isaías 22:22 dice: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, cerrará, y nadie abrirá. Isaías 22:22. Además dice en el versículo que estamos leyendo, versículo 3, dice: el que abre, ninguno cierra, y cierra, y ninguno abre. Aquí quiero que me pongan atención, mis hermanos. El Señor Jesús, Jesucristo, que tiene la llave de David, Él mismo es el que abre. Y fíjese, cuando Él abre algo, nadie, jamás, nunca y absolutamente nadie puede cerrar esas puertas. Y cuando Él cierra, nadie puede abrir. Él así lo dijo, mis hermanos. Lo dijo allí en Apocalipsis también 1:18. Yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús, mis hermanos, Él dice que tiene la llave de David. Él abre cuando quiere y Él cierra cuando quiere. La llave de David representa la autoridad de Cristo para abrir la puerta hacia un reino futuro. Escuchen muy bien. Él tiene la llave, mis hermanos, y la autoridad de abrir su reino. Por eso dijo: he aquí el reino de Dios ha llegado. Después que se abre, nadie puede cerrar. Está asegurada la salvación, mis hermanos. Todos los que hemos entrado, ahorita está abierto. Las puertas de la salvación está abierta para todo aquel que quiere ir, quiere entrar en las puertas de salvación. Está abierta en este momento. Por eso nadie puede cerrar. Nadie puede negar tu salvación. Nadie puede decir, por ejemplo, en algunas congregaciones, lamentablemente, cuando alguien se va, dice: ¿sabes qué? Si tú te vas a ir al infierno. Un hombre no puede mandar el infierno a una persona, mis hermanos. Solamente Dios. Solamente Dios. Cristo ha abierto el camino a la salvación. Él ha abierto el camino para la salvación. Y también es el quien, cuando las personas, escuchen muy bien, cuando las personas no
reciben la palabra, rechazan su palabra, también Él cierra la puerta de la salvación a esa persona. Aunque estamos en su misericordia, Él trata con nosotros. Pero hemos visto, mis hermanos, ahora con las redes sociales, hemos visto que personas que niegan de Dios y prueban y tentan a Dios, ahí mismo han quedado fulminados. Esto, mis hermanos, nos lleva a recordar lo que pasó en los tiempos de Noé. Su palabra dice que estos tiempos que estamos viviendo son los tiempos como de Noé. ¿Cuánto tiempo predicó Noé para que todos entraran a la arca? Fueron años, mis hermanos. Pero nadie entró. ¿Saben por qué nadie entró? Por su terquedad. Porque no creyeron en Dios. Estos tiempos, estamos en el tiempo de gracia. Se está predicando el evangelio para que tú vengas al arrepentimiento y entres al reino de Dios. Pero si tú no quieres, mis hermanos, si tú no quieres, Dios no te va a obligar. Ahorita las puertas están abiertas para que tú entres. Pero va a llegar el momento como cuando pasó allá en Génesis, mis hermanos. Dice que llegó el momento en que Dios cerró la puerta. Y nadie pudo entrar después. Nadie. Ahí en Génesis 7:16 solamente escuche, dice: y los que vinieron, fíjese, está hablando de los animales, macho y hembra de toda carne vinieron, como lo había mandado Dios. Jehová les cerró la puerta. Y ya nadie pudo entrar. Cuando empezó a llover, mis hermanos, cuando empezó a llover, caer lluvia o caer las aguas, usted puede decir en este momento, bueno, ¿qué tiene de misterio que llueve? Bueno, en aquel tiempo dice que no llovía. No caían aguas del cielo, pero empezaron a caer las aguas del cielo, mis hermanos. Dice que las gotas eran grandes, empezaron a caer, se empezaron a inundar. ¿Sí se acuerdan de lo que pasó en Texas algunos meses? Que el río, ¿verdad?, se llevó a casas enteras, hasta se llevó a un lugarcito donde estaban los niños alabando al Señor. Se murieron los niños. Están con el Señor ahorita estos niñitos. Bueno, así, mis hermanos, fue un diluvio, empezó a incrementar las aguas. Entonces, en ese momento, empezaron a arrepentirse las personas. Quisieron entrar en la arca, ya no pudieron porque las puertas estaban totalmente cerradas. También, mis hermanos, en estos tiempos, muchos, cuando Dios viene, mis hermanos, va a venir a juzgar todos. Muchos querrán arrepentirse, pero dice que ya será demasiado tarde. Y también no esperemos a que eso suceda. Muchos se mueren sin Cristo. Ya no pueden hacer nada. Hay religiones que dicen que cuando tú te mueres tú puedes orar por ellos y a ver si Dios te puede sacar de ahí, ¿verdad? No. Eso es mentira, mis hermanos. Entonces, las puertas están abiertas. ¿Quién quiere entrar? Anita, ¿quieres entrar a la salvación, a lo que Dios nos da? No es un juego, es en serio. Todos los jóvenes que quieren entrar, mis hermanos, entren, porque va a llegar un momento en que ya no pueden, ya no van a poder. Y esto, mis hermanos, pasó con el pueblo de Israel también. Leamos Zacarías 7 del 11 al 13, busque Zacarías. ¿Qué pasó con el pueblo que no quiso escuchar la palabra de Dios? Zacarías 7 del 11 al 13. Usted puede estar en este momento aquí, o alguien que nos está escuchando en este momento.
y se está hablando de la palabra del Señor, pero no entiende, Dios también lo deja a la deriva. Zacarías 7 del 11 al 13 dice, ¿ya estamos ahí? Zacarías 7 del 11 al 13. Pero no quisieron escuchar. Antes, dice, volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante. Aquí, mis hermanos, aquí no quiere decir que es un corazón brilloso, resplandeciente, no, un corazón duro, como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Mis hermanos, aquí está claro. Podemos predicar de un Dios misericordioso, de un Dios amoroso, de un Dios paciente, de un Dios que es tardo para la ira, pero llega un momento que tú lo llegas a enojar a Dios, y dice aquí su palabra, mis hermanos, con gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. O sea, ellos lo hicieron enojar. ¿Por qué? Porque voltearon la espalda. No queremos escuchar tu palabra por medio de tus profetas. No queremos escuchar. Hicieron su corazón duro. Nosotros podemos hacer eso, mis hermanos, con nuestros corazones, y endurecerlo y no entender y perecer. Y cuando ahora entonces queremos que Dios nos escuche, ya Dios va a decir, ¿sabes qué? Tu hora ya pasó. Parece mentira, ¿verdad? Pero eso puede suceder cuando Dios te habla. Es como tú con tu hijo. Tú le estás diciendo a tu hijo, hijo, obedece. Hijo, no hagas eso. Diles no a las drogas. Diles no a esto. Pero ya cuando están ahí, mis hermanos, ya no podemos hacer nada. Cuando ya están en una adicción, ya no podemos hacer nada. Aunque nos duele en el corazón. Así es Dios. Él le duele el corazón cuando alguien no le quiere escuchar. Pero nos dejó ese libre albedrío que nosotros podemos decir sí o decir no. Está en ti decidir si sí o no. ¿Qué dice después en el versículo 8? Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Cuando dice, ya sabemos, yo conozco tus obras, quiere decir que Él conoce todo de nosotros. Conoce todo, absolutamente todo, mis hermanos. Si hemos mentido, si hemos robado, es más, Él sabe qué estás pensando en este momento. Él sabe qué está en tu corazón en este momento. Él sabe si ya estás desesperado, ya te quieres ir. Él sabe todo eso. Él sabe si no me estás escuchando, o Él sabe si no me estás entendiendo. Él puede hacer algo para que tú entiendas el día de hoy. Él dice, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta puerta que se abre para la iglesia, muchos concuerdan, mis hermanos, que es una puerta
para extender el Evangelio. Es una puerta para extender el Evangelio. Entonces aquí podemos entender, mis hermanos, cuando Dios te abra la puerta para que tú prediques de su palabra y para que tú tengas, más bien, para que tu predicación tenga resultado, ¿cuál es la clave? Ser fiel al Señor. Aquí el Señor está abriendo una puerta a la iglesia de Filadelfia. ¿Por qué? Porque ellos eran fieles al Señor. Ellos han retenido su palabra. Ellos están andando de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso Dios abre puertas. Cuando Dios te haya fiel a su palabra, Él te abre puertas para predicarle a alguien más, para hablarle a alguien más. Y tendrá resultado tu predicación. ¿Por qué? Porque también esa persona va a ver que tú eres fiel. Que tú va a decir, realmente tú eres un cristiano que demuestra que tú amas a Dios. Así como lo aprendimos el domingo pasado. Aquella persona que estaba predicando, pero le dijeron, ¿sabes qué? Tú no predicas con pasión, tú no predicas con esa fuerza, con que Dios ha hecho algo en tu vida. Aquí, mis hermanos, y lo podemos reforzar con unos versículos bíblicos, que es una puerta para la evangelización. Y después de esto también vamos a ver por qué es una puerta para predicar el evangelio. Voy a leer, usted busque Colosenses 4:3. Yo voy a leer dos versículos bíblicos. Voy a primero leer Hechos 14:27 y después 1 Corintios 16:9. Pero usted busque Colosenses 4:3. Voy a leer Hechos 14:27, dice: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Aquí hay una puerta abierta, ahí en el libro de los Hechos. En 1 Corintios 16:9 dice: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Cuando usted predica el evangelio, mis hermanos, Dios te abre las puertas, pero también tienes enemigos. Se te levantan enemigos. Colosenses 4:3, ¿ya estamos ahí? Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por lo cual también estoy preso. Ahí está la puerta abierta. Aquí Pablo estaba orando, mis hermanos, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de conocer. Miren, ¿cómo es que Dios abre puertas? Por medio de la fe. Cuando usted está firme, cuando usted es fiel al Señor, cuando usted está entregada al Señor. Hasta al perrito usted le puede evangelizar ahí. De veras, en serio, cuando uno está lleno del Espíritu, mis hermanos, uno le habla a cualquier persona. Hasta incluso a su peor enemigo. Mire, hermano, o mire, amigo, o como usted se puede referir a la persona. Y vamos a ver. Aquí, mis hermanos, enseguida. Entonces aquí encontramos una clave muy importante, mis hermanos, para que Dios abre puertas. ¿Usted quiere evangelizar a su familia? ¿Quiere que sus hijos, yo quiero que mis hijos vengan al evangelio, que ellos abracen el evangelio, mis hermanos? Yo primero tengo que ser fiel al Señor. Tengo que demostrar esa fidelidad en el Señor. Tengo que demostrar que amo al Señor.
porque aún tienes poca fuerza. Fíjese, la iglesia fiel tenía poca fuerza. La idea de esto, mis hermanos, es que la iglesia se dice que posiblemente tenía una poca fuerza, o sea, era una iglesia débil, hablando naturalmente hablando. O sea, era una iglesia pobre en lo material. Por eso se dice que era una iglesia débil. Pero también se dice que era una iglesia, como estamos en este momento, de pocos congregantes, pero fieles en el Señor. Por eso dice, aunque eres débil. O sea, por eso, mis hermanos, usted no se desanime. Somos pocos, somos 20, 30, 40 personas, pero queremos ser fieles en el Señor, entregados en el Señor, llenos del Espíritu de Dios. ¿Sí o no? Y otra cosa, mis hermanos, ¿saben por qué Dios se manifestaba en esta iglesia? Porque ellos reconocían su debilidad y además de ser débil, ellos dependían del Señor. No como las otras iglesias que se decían ser ricas. Ellos se dependían de sí mismas. Esta no. Esta iglesia dependía del Señor totalmente. Y aquí, mis hermanos, por ejemplo, ¿cuántos se acuerdan cuando Pablo le pedía que Dios le sanara? Cuando el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Entonces, por eso, mis hermanos, esta iglesia dice, aunque tienes poca fuerza, por eso dependes de mí. Por eso dependes de mí. Por eso yo te abro puertas, porque dependes de mí. Porque yo estoy contigo. Esto es algo maravilloso, mis hermanos. Entreguémonos al Señor con todo, mis hermanos, para que nosotros seamos una iglesia fiel. Una iglesia donde Dios se manifieste. Una iglesia donde nuestros enemigos se van a convertir en el Evangelio. Esta iglesia no era una iglesia rica materialmente hablando. Era una iglesia de pocos miembros, pero una iglesia fuerte en Cristo Jesús. A la vista de los hombres parecía una iglesia inferior, una iglesia chiquita, pero en lo espiritual era una de las más fuertes de las 7 iglesias. Porque dependía totalmente del Señor. Estaba haciendo la obra del Señor. Esto, mis hermanos, me recuerda una historia. Les voy a comentar. Yo creo que ya se lo he dicho en alguna ocasión. Con respecto a la debilidad de esta iglesia. Con respecto a de que dicen que posiblemente era una iglesia pequeña, de pocos congregantes, pero fieles en el Señor. Hay una historia de una ex bruja, ¿ok? Que ella era totalmente una bruja, pues practicó la brujería. Pero el trabajo de ella era de ir a dividir a las iglesias, de ir a corromper a las iglesias, por órdenes de los demonios, de los demonios que la dirigían a ella. Que ella estaba al servicio de esos demonios, ¿ok? Entonces, dice que tenía una lista. Le dieron una lista de iglesias. ¿Sabes qué? Vas a visitar esta iglesia, esta congregación, la que está por ejemplo, la que está en Bloomington, la que está en Minneapolis, la que está en San Pablo, así sucesivamente. Tenía una lista de iglesias. Pero dice que ella, mis hermanos, predicaba de la palabra de Dios, pero con un propósito
totalmente diferente, pero con un propósito de corromper, exactamente como Jezabel, exactamente, corromper a la iglesia. Dice que es más, hasta hacía sanidades. O sea, los dones del espíritu maligno obraba en ella, se curaban los enfermos. A raíz de eso dice que la invitaban a predicar en otras iglesias. La invitaban, o sea, era una persona muy famosa, muy elocuente, lleno de palabras, pero con otro propósito, de desviar a la iglesia. Bueno, así sucesivamente, pues, anduvo de iglesia en iglesia, y dice que ella, mis hermanos, ¿cómo se dice? Cuando tú pones, por ejemplo, un don en ciertas personas, ¿cómo se dice? Pero el punto es de que cuando ella oraba, dice que ella transmitía espíritus a los hermanos para que se pelearan entre ellos, espíritus de división, espíritus de pleitos, espíritus de fornicación, de infidelidad. Entonces, o sea, las iglesias después de eso era un despapalle, o sea, era un revoltijo. Pero el punto principal aquí donde yo quiero llegar, mis hermanos, dice que había una iglesia que no estaba en su lista. Era una iglesia pequeña, no era una iglesia muy famosa, no era una iglesia de renombre, por lo tanto no estaba en su lista. Y ella se preguntó, hasta incluso preguntó a los espíritus que andaba con ella, ¿por qué esa iglesia no estaba en la lista? Y dice que le respondieron, en esa iglesia ni te acerques, no te acerques. Pero entonces de ahí empezó a surgir esa pregunta, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué no? Además no está en la lista para desviarlos, para hacerlos caer, para hacerlos negar de Dios. ¿Por qué no estaba en la lista? Bueno, dice que ella fue rebelde ante los espíritus que la dirigían a ella. Dijo, yo voy a ir a ver qué hay en esa iglesia. ¿Por qué no está en la lista? ¿Y por qué me prohíben ir en esa iglesia? Además, esa iglesia dice que no la llamaban a ella a predicar, a obrar o a hacer sanidades. Dice que, para terminar pronto, cuando ella entró en esa iglesia, mis hermanos, ¿qué creen que pasó? Es que los demonios que iban con ella corrieron. Los ancianos de esa iglesia pudieron discernir y empezaron a orar y empezaron a expulsar a los demonios que iban con ella. Era entonces una iglesia espiritual, dependiente de Dios. Totalmente Cristo moraba en esa iglesia. Era una iglesia de congregantes espiritualmente hablando. Pudieron discernir. Entonces empezaron a orar y esta, ahora que es hermana, se entregó al Señor. La hermana bruja, ahora sí que es la hermana ex bruja, ¿no? Se entregó al Señor porque pudieron expulsar a los demonios que iba con ella y incluso lo que estaba en ella, ¿no? Ella pudo ahora sí que nacer de nuevo en esa iglesia. Los hermanitos oraron por ella. Una iglesia pequeña, una iglesia débil, físicamente podría ser, pero espiritualmente fuertes. Eso es lo que quiere el Señor con esta iglesia, mis hermanos. ¿Y por qué esta iglesia estaba así? Porque habían guardado su palabra, no habían negado su nombre. Esta frase se refiere a que ellos vivían conforme a la palabra de Dios, vivían de una manera digna de imitar al Señor, vivían de una manera santa. Juan
en Juan, Jesús dijo en Juan, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, y los vive, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré en él. ¿Qué hacemos nosotros cuando decimos, mis hermanos, es que aquí no siento la presencia de Dios? Es que no siento no siento que Dios me habla. Bueno, principalmente puedes yo preguntarte, ¿amas al Señor? ¿Guardas su palabra? Aquí dice, el que me ama, mi Padre lo amará y yo lo amaré. ¿Y qué dice? Y yo me manifestaré en él. Ahí está la respuesta de un hermano que preguntó hace algunas horas, ¿cómo puedo yo saber que Dios está conmigo? O la presencia de Dios que va conmigo. Aquí está la respuesta, el que me ama. ¿Cuánto amamos al Señor? Dice, yo lo amaré y yo me manifestaré, pero también dice, el que guarda mis palabras. Aquí, mis hermanos, guardar es no rechazar, no renunciar a su palabra. Pase lo que pase, estás enfermo, estás siendo perseguido, estás en tribulación, estás siendo rechazado, han levantado una calumnia contra ti. No rechaces la palabra del Señor, no niegues de tu fe. Ahí está. Bueno, ahora entremos al versículo 9, 3:9. He aquí, yo entrego, fíjense qué dice aquí, mis hermanos, es algo muy impresionante esto. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan, fíjese, y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ahora entendemos, mis hermanos, por qué Jesús dijo que Él abrió una puerta. Una puerta para que ellos, fíjese, para que ellos dieran ese testimonio a los judíos que los atormentaban, que los perseguían. Y de esa manera, esos judíos que se llamaban el trono de Satanás, se convirtieran a Cristo. Por eso yo les dije hace ratos, cuando nosotros, mis hermanos, estamos llenos del Espíritu de Dios, hasta nuestros enemigos se van a doblegar ante el Señor, van a reconocer a Dios. ¿Por qué? Uno por nuestro testimonio, otro por nuestras palabras, otro porque amamos al Señor, otro porque no rechazamos la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos a una persona complicada en nuestras vidas? En el trabajo. Ahora, ¿cuántos de nosotros nos gustaría que esa persona que te hace la vida de cuadritos, tal vez es un vecino, un compañero de trabajo o cualquier persona, lo vieras doblegado ante el Señor? ¿Tú crees que esa persona va a reconocer a Dios, que Dios está contigo al tú rechazar a esa persona? Al nosotros responder con mal al que nos hace mal, Dios dice que hay que responder bien. Esto es lo que estaban haciendo ellos. Estaban siendo perseguidos. Recuerden que la cueva de Satanás quiere decir que eran unos judíos
que inconscientemente, mis hermanos, ellos estaban colaborando con Satanás al perseguir la iglesia. Porque lamentablemente hasta hoy en día algunos judíos no han reconocido a Cristo como su Salvador. Aún nos persiguen, aún nos tienen como blasfemos a nosotros los cristianos. Y por lo tanto, mis hermanos, estos judíos perseguían a los cristianos, pero ellos ¿cómo se dice? Se aferraron a la palabra del Señor, no se acobardaron. La promesa dada a Filadelfia es mayor que a la que se dio a la iglesia de Esmirna. Para Esmirna, mis hermanos, la promesa fue que la sinagoga de Satanás no prevaleciera contra los fieles de esa iglesia. A la Filadelfia, la promesa es que esta sinagoga de Satanás se iban a convertir. ¿Por qué? Por la fidelidad de ellos. Esto es algo maravilloso, mis hermanos, que podemos nosotros hacer con la vida que nosotros podemos llevar. Es hermoso que Dios hace a través de nosotros para traer a aquellas personas que no han tenido esa salvación, que no han sido salvas. Por nuestra fidelidad, por nuestro compromiso con Dios, por nuestra entrega con Dios, por llevar nuestra vida de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a su voluntad, mis hermanos, las personas van a llegar a reconocer a Dios. Así que no hay nada perdido. Tal vez usted puede decir, ¿qué puedo hacer? Porque mi hijo, o mi esposa, o mi esposo, o mis nietos, mis vecinos, mis compañeros de trabajo, ¿qué puedo hacer para que ellos lleguen a reconocer a Cristo? Tu vida, mi vida vale más que 1000 predicaciones aquí, mis hermanos. Nuestra vida. Y aquí dice en el versículo 10, por cuanto has guardado la palabra, ¿qué? De mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Cuántos pacientes hay aquí? Tenga paciencia, tengamos paciencia. Tengamos paciencia. La paciencia, mis hermanos, es perseverancia, es sobrellevar firmeza, es mantenerse en medio del sufrimiento. La palabra, mis hermanos, esta palabra describe la capacidad de continuar en pie bajo circunstancias difíciles. Es la palabra paciencia. Entonces, por eso, mis hermanos, aquí podemos ver que era una iglesia que estaba siendo perseguida. Era una iglesia que estaba siendo perseguida por los que se decían ser judíos. ¿Pero qué pasó, mis hermanos? Ellos se mantenían. En medio del sufrimiento estaban pacientes. Por eso usted no pierde la esperanza. Si usted está orando por alguien, mis hermanos, no pierde la esperanza. Sea paciente. Si alguien le esté calumniando, si alguien le esté aborreciendo, si usted está siendo perseguido, si usted está siendo burlado por la palabra de Dios, sea paciente. Ore por esa persona. Ore por su familiar. Ore por sus hijos. La iglesia de la Filadelfia había guardado la palabra de Cristo, mis hermanos, porque ellos permanecían pacientes. Fíjense qué es lo que dice Juan ahí en Apocalipsis 1:9. 1:9, Apocalipsis 1:9, con respecto a la paciencia.
yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro, ¿en qué? En tribulación, y en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos, por causa ¿qué? De la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahí está, mis hermanos. ¿En qué se mantenía Pablo en medio de la prisión? En medio de la persecución. Juan. Aquí es Juan. ¿Por qué, mis hermanos? Por la paciencia en Jesucristo. O sea, la paciencia de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por causa de qué, mis hermanos? Estaba él sufriendo por la palabra de Dios. Leamos Apocalipsis 14:12. 14:12. Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Dónde está su paciencia, mis hermanos? Allá, en el trono donde se alaba al Señor. Después dice en Apocalipsis 3: yo también te guardaré de la hora de la prueba de que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Mis hermanos, hay pruebas. Nosotros como cristianos vamos a tener pruebas, ¿ok? La iglesia fiel permanece a pesar de las pruebas. ¿Por qué, mis hermanos? Primero, por su fe, por la fe que tiene en Cristo, por su permanencia en Cristo, por su paciencia en Cristo. La iglesia permanece. Pero hay algo más importante. ¿Por qué permanece, mis hermanos? Porque el que guarda la palabra de Dios dice que Dios también los guarda. Él está con su iglesia. La gracia de Dios nos mantiene, mis hermanos. ¿Cuántos de nosotros, no levante su mano si no quiere, escuchamos las prédicas que compartí esta semana del pastor Chuy ahí en el grupo de WhatsApp? Habló de la gracia del Señor. Que la gracia del Señor se activa cuando nosotros estamos en sufrimiento. ¿Por qué creen ustedes que los cristianos dieron su vida por Cristo? Porque no eran ellos, era la gracia de Dios en ellos. Era el Señor manifestándose en ellos por medio de su gracia. Por eso es que mis hermanos, por eso, no sé si usted lo ha experimentado, pero cuando usted está siendo, no sé, burlado, calumniado, o lo están diciendo cualquier cosa, mis hermanos, cuando usted depende de Dios, la gracia de Dios se activa y usted puede perdonar fácilmente. Cristo promete guardar estos hermanos fieles durante algún juicio de prueba. Y no solamente la prueba ahí iba a ser para la iglesia, iba a ser en general. Recordemos que dice que esta Filadelfia fue destruida por terremotos, pero dice que fue reedificada de nuevo varias veces. Entonces, mis hermanos, la prueba iba a ser para la ciudad entera, porque aquí dice, en el versículo que hemos leído, dice: yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Cuántos? Una pregunta. Yo sé que muchos escuchan noticias aquí. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, sabemos que estamos en tiempos difíciles? Este país, mis hermanos, este país que es, o sigue siendo aún todavía, esperanza de muchos, materialmente hablando, está yéndose de picada. Con todo lo que estamos viendo, que está sucediendo en este momento,
que matan a la luz del día. ¿Cuántos vieron esa persona que mató a una muchacha en un tren a la luz del día? Sin temor. Y cuando la acuchilló, ¿cómo se dice? Acuchilló, la apuñaló. Él estaba así como tranquilo, como si nada. Mis hermanos o jóvenes, este mundo, la maldad de este mundo está aumentando. Y por eso, mis hermanos, nosotros como iglesia tenemos que permanecer en Cristo, permanecer fieles en Dios. No importa de lo que esté pasando. Leamos 1 de Pedro 4, 12 al 19. ¿Se acuerdan que pasó anteriormente lo de la iglesia, ¿no? El que asesinó a algunos niños en la iglesia. Fue el jueves antepasado, ¿no? Fue hace 3 jueves. Ese jueves venimos y oramos y Dios me puso algo en mi corazón, que era el principio sobre la iglesia aquí en este país. O tal vez han habido otros acontecimientos, pero después, ¿qué pasó? Asesinaron al influencer, ¿no? Que predicaba la palabra. Por lo mismo, lo asesinaron por predicar la palabra, por estar en contra del aborto, por estar en contra de la ideología de géneros. Por eso lo asesinaron. Mis hermanos, el Señor quiere que nosotros nos mantengamos fieles. No importa que pase lo que pase. Enseñémosle a nuestros hijos. Y así estaba esta iglesia. Dice que viene una prueba sobre el mundo entero. Dice, pero yo te guardaré. ¿Por qué? Porque tú has guardado mi palabra. Tú te has mantenido fiel. Por lo tanto, yo también estaré contigo. Te guardaré. Ahí en 1 de Pedro 4, 12 al 19. 4, 12 al 19. Leamos con entendimiento. Y esto no es para asustarnos, mis hermanos. Todo lo contrario, es para aferrarnos más a Dios, para entregarnos a Dios. Recuerden que las puertas están abiertas en este momento. 1 de Pedro 4, 12 al 19 dice: amados, ¿ya lo tenemos? Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. ¿Quién, mis hermanos? Cuando vamos a estar vituperados, ¿quién es el que reposa? ¿Quién es el que nos da fuerza? El Espíritu de Dios. Si sois vituperados por mi nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque la gloria del Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, o sea, Cristo, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida. O sea, si te vas a la cárcel por homicida, pues ya es tu problema, no es el problema de Dios. Dice, o ladrón, o malhechor, o por meterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no os avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio, fíjese, el juicio comience por la casa de Dios, y primero comienza por nosotros. Pregunta ahí: ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador?
De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Criador y hagan el bien. Mis hermanos, si alguien aquí no ha entrado en el reino de Dios, es hora. Es un buen momento para entrar en el reino de Dios, porque aquí dice, mis hermanos, dice, ¿qué será de aquel que no obedece el evangelio de Dios? Y dice que nosotros, si con mucha complicación, si para nosotros es difícil salvarnos, ¿cómo será de aquellos que no tienen el Espíritu de Dios? ¿Cómo será? Por eso, mis hermanos, por eso los primeros cristianos, ellos retuvieron la palabra. ¿Por qué? Porque esta iglesia se dice que era débil. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios los guardaba. Porque el Espíritu de Dios estaba en ellos. Por eso ellos aguantaban. Ellos eran fieles. Ahora dice en el versículo 11: he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ninguno tome tu corona. Yo vengo pronto. Mis hermanos, es mejor que seamos fieles al Señor. ¿Ok? Si alguien no es fiel al Señor, tu corona va a ser quitada y va a ser puesto sobre otro. ¿No te va a dar tristeza eso? Imagínense que tu corona sea dado para alguien más que sea fuerte y valiente y forzoso en el Señor. Aquí, mis hermanos, la venida del Señor puede referirse a la segunda venida del Señor. Puede entenderse de esa manera. Pero también es una venida del Señor personal a su iglesia. O sea, es una venida personal a la iglesia. Así que, mis hermanos, todos como iglesia, el Señor nos habla. Pero el Señor viene también a ver cómo estás. ¿Viene en tu ayuda o viene a exhortarte o viene a corregirte? ¿De qué manera viene el Señor? ¿Cómo crees, cómo quieres tú que venga el Señor Jesús a visitarte? Fíjense nada más en las iglesias. A la iglesia de Éfeso les dijo que a él, hablando de quitar la corona, que le iba a quitar su candelero. La iglesia de Pérgamo les dijo que pelearía contra ellos. A la iglesia de Sardis les dijo que vendría sobre ellos como ladrón en la noche. ¿Ok? En estos tres casos, el Señor, fíjese, el Señor sobre Filadelfia iba a venir con ellos para guardarlos en la prueba. ¿Se dan cuenta? O sea, es una gran ventaja ser fiel al Señor. Porque a las otras iglesias, y él iba a llegar a la iglesia, pero para quitar algo, quitar el candelero, para pelear con ellos. Y iba a llegar a la iglesia de Sardis como ladrón en la noche. Pero aquí a la iglesia de Filadelfia dice: yo iré. ¿Pero para qué? Para guardarte, para cuidarte. Ese es algo maravilloso, mis hermanos. Para que ninguno tome tu corona. Cristo, mis hermanos, nos exhorta a todos nosotros que nos mantengamos fieles y firmes para que nadie tome tu corona. ¿Ok? Por ejemplo, mis hermanos, un ejemplo, que a mí, Edwin González, tu corona es quitada. Se lo vamos a poner el hermano Miguel. Él es fiel, se ha mantenido fiel. Tú no has estado fiel.
Lo que Dios nos ha dado ahora, mis hermanos, si lo conservamos con fidelidad, Él, mis hermanos, nos va a dar una corona. Hay recompensas para cada uno de nosotros. Ahí en Apocalipsis Jesús dijo: he aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Esto no quiere decir que el cristiano puede perder su salvación, no, sino que una recompensa que hay para cada uno de nosotros. Ya estamos llegando al final. Servir a Dios es un alto privilegio, mis hermanos. Pero es un privilegio mayor ser fiel y recibir y conservar nuestra corona. ¿Cuántos de nosotros nos acordamos, mis hermanos, cómo Esaú perdió la primogenitura? ¿Cómo Saúl perdió el reinado y se le dio a David? ¿Por qué? Porque ellos negaron de Dios. Esaú dice: a mí no me importa. Y hay muchos cristianos de esa manera hoy en día. A mí no me importa lo divino. A mí me importa más mi estómago. Yo tengo hambre, yo quiero comer. Por eso, mis hermanos, muchos no obedecemos la palabra de Dios, porque tenemos más, le damos más importancia las cosas terrenales, las cosas materiales. Queremos ser satisfechos, como Esaú. Yo tengo hambre, a mí no me importa la primogenitura. Tú hazme de comer, dame del guisado que tú tienes. No le importó imagínense, no le importó ser parte de Cristo, porque sabemos que de ahí viene el linaje de Cristo, mis hermanos. Él desechó eso. El rey Saúl, a él le importó más a las ovejas, al ganado, la riqueza, dejar vivo al rey que fue mandado a quitarle la vida. No obedeció al Señor. Él le importó más quedar bien con el pueblo y no hacer la voluntad de Dios. ¿Qué hizo Dios? Dijo: he encontrado uno conforme a mi corazón. Recibir la corona implica una victoria, pero también la posibilidad de prestar un mayor servicio en la eternidad. Vamos a finalizar. Póngase de pie leyendo el versículo 13, del 12 al 13. Ahí vamos a finalizar en este día. Apocalipsis 3, del 12 al 13. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Esto simboliza, mis hermanos, la permanencia en la casa de Dios. Y escribiré sobre él y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí, mis hermanos, simboliza ser identificado con Dios cuando Dios dice que va a poner su nombre de su Dios sobre nosotros. Dice: y la nueva Jerusalén. Aquí significa ser ciudadano de la nueva ciudad, de la nueva Jerusalén.
Aquí mi hermanita, ¿qué se sintió usted de recibir la ciudadanía de este país? Alegre, contenta, ¿verdad? Feliz. Pero ahora imagínese. Pero humanamente nos sentimos gozosos, felices, contentos, alegres, ¿no? Queremos gritar, queremos compartir con todos. Ahora imagínense ser ciudadanos de la Nueva Jerusalén. Este es para llenarnos de alegría, mis hermanos, y gozosos, y ser fieles. Por eso, mis hermanos, mantengámonos fieles en el Señor. No importa. Oremos por aquellos que nos están haciendo la vida de cuadritos. Oremos por ellos. Tal vez son, como dice aquí, la cueva de Satanás. Están siendo utilizados por Satanás. Y tengamos cuidado también en no ofendernos en nosotros mismos, porque también podríamos ser usados por Satanás. Una de las cosas que podemos decir, ¿a poco eres, y dices que eres cristiano? Esas palabras, mis hermanos, cuando sale de nuestra boca por un hermano, eso es parte del enemigo. Y no que eres cristiano, y no que eres fiel. ¿Y dónde está lo que tú dices que? ¿Dónde está tu Dios? Eso viene en palabras del enemigo, mis hermanos. Cuando escuchamos esas palabras, oremos por esa palabra y decimos: Señor, perdona, yo pido por ti, para que muy pronto Dios te restaure o te levante o te dé un nuevo corazón. Oremos, mis hermanos, para que nos mantengamos fieles en el Señor. Te damos gracias, Padre Todopoderoso. Gracias por tu palabra, Señor. Realmente, Señor mi Dios, tú tienes algo preparado para nosotros. Ayúdenos, Señor, a cumplir tu propósito, Señor. Como iglesia, queremos ser una iglesia tal vez muy pequeña, tal vez de 20, de 40, si mucho vamos a llegar a 50, pero queremos ser todos los que vengan a esta congregación, Señor mi Dios, que seamos llenos de tu Espíritu y que nosotros, Señor mi Dios, aprendamos a caminar en tu Espíritu, Señor, y hacer tu voluntad, amarte, amar tu palabra, Señor, amarte a ti sobre todas las cosas, Señor mi Dios, y que nosotros podamos hacer de bendición para otros, para nuestros enemigos, para que ellos también te reconozcan, Señor, que es el propósito, porque son almas. Aquellos que te rechazan hoy en día son almas, Señor, que están bajo condenación. Y nosotros, Señor, seamos un instrumento para que ellos vengan a tus pies. Tal vez no se congreguen en este lugar. ¿Qué nos importa? Lo más importante es expresar tu palabra, Señor. Lo más importante es que ellos reciban de tu salvación. Ya tú los pondrás en otro lugar donde tú te plazcas, Señor. Ya tú los pondrás a servir en otra congregación, si no es aquí, Señor. Pero lo más importante, mi Dios, darte a conocer a ti, Señor. Te pedimos, Padre Todopoderoso, que tú nos des esa fuerza sobrenatural de tu Santo Espíritu, Señor, de ser fieles a ti y a tu palabra. Hemos aprendido, Señor, que tú vienes para guardarnos si nosotros guardamos tu palabra. Gracias, Padre Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, mis hermanos. Aleluya. Gloria al Señor.